Buenas tardes, honorable docente Elki Fabián Vaquero Landines. Nos presentamos, mi compañero Julián Mauricio Sánchez Ediel y quienes habla, Jessy Donaldo Garzón Roberto. Somos estudiantes de la Universidad de Investigación y Desarrollo UDI, programa de Psicología, y hoy vamos a hablarles de algunos temas muy importantes de la estadística inferencial, que son aplicables en nuestra profesión. Vamos a explicar cuatro conceptos claves. La primera es la distribución de la probabilidad de la t-student. La segunda es la distribución de la probabilidad de Poisson. La tercera es la prueba de hipótesis de una cola. Y la cuarta es la prueba de hipótesis de dos colas. Además vamos a resolver ejercicios y a explicar el paso a paso, las operaciones y por qué lo hacemos para que esto quede muy claro. Primero explicaré la t-student. Esta distribución se usa principalmente cuando tenemos muestras pequeñas, es decir, cuando trabajamos con pocos participantes, normalmente menos de 30. También se usa cuando conocemos toda la información de la población, por ejemplo, la desviación de estándar real. En la psicología es muy útil porque muchas veces trabajamos con grupos pequeños, como en pacientes en terapias, y necesitamos comprobar si los resultados son significativos. También tenemos un ejemplo práctico para entender el tema. Supongamos que tengo 15 pacientes con depresión. Se sabe que normalmente en una prueba de depresión el promedio debería ser 50 puntos, pero en mi grupo al aplicar la prueba salió un promedio de 52 puntos, con una desviación estándar de 5. La pregunta es, ¿realmente hay una diferencia o ese cambio puede ser producto al azar? Les voy a explicar acá el paso a paso. Primero resto la medida obtenida menos la medida esperada. Entonces sería 52 menos 50 da un total de 2. Luego saco la raíz cuadrada del número de pacientes, que es 15, que da aproximadamente 3.87. Seguimos que ahora voy a dividir la desviación estándar entre el valor que es 5 dividido entre 3.87 y eso nos da un total de 1.29. Por último, divido la diferencia entre el resultado 2 dividido en 1.29 igual a 1.93. Ese número 1.93 se llama el valor t calculado. Si lo comparo con la tabla t, el valor crítico es 2.14. Como 1.93 es menor que 2.14, la conclusión es que no hay diferencia significativa. Eso quiere decir que mis pacientes salieron un poco más altos. Estadísticamente no es suficiente para decir que realmente hay un cambio importante. Ahora pasemos al segundo punto, que es la distribución de Poisson. Esta distribución se usa cuando queremos calcular la probabilidad de que ocurra un cierto número de eventos en un tiempo determinado. Es muy útil en la psicología para analizar la frecuencia de crisis, recaídas, conductas repetitivas o comportamientos pocos comunes. Tengo un ejemplo práctico. Y supongamos que un paciente con trastorno de ansiedad suele tener en promedio 3 crisis por semana. Yo quiero calcular cuál es la probabilidad de que en una semana tengas exactamente 5 crisis. Entonces el paso sería la fórmula de Poisson. Bueno, en este sería el promedio, que es 3, la X es el número de eventos que queremos calcular, que es 5. Primero calculo 3, obviamente elevado, aproximado de 0.0498. Después elevo 3 a la 5, que me da 243. Luego calculo el 5 factorial, que eso nos da 120. Ahora multiplico el primer resultado que nos dio 0.0498 por 243 y me da 12.11. Finalmente divido entre 120, el 12.11 dividido entre 120 y me da 0.1008. Esto significa que la probabilidad de que el paciente tenga exactamente 5 crisis en una semana es aproximadamente el 10%.
Primero que todo, buenas tardes al profesor y a los compañeros y seguimos con la disertación de la prueba de hipótesis de una sola cola, la cual es una prueba que se utiliza cuando quiero comprobar en cambio de una sola dirección, es decir, quiero saber si un tratamiento psicológico realmente mejora o empeora. No me interesa otra opción. En psicología, por ejemplo, se aplica para verificar si una terapia o paquete de sesiones terapéuticas está teniendo el resultado correspondiente, si está disminuyendo los niveles de ansiedad o no. Para ello, vamos a realizar un ejercicio de la vida real y vamos a describir el paso a paso. Un grupo de 25 pacientes tenía en promedio 50 puntos de ansiedad antes de la sesión terapéutica. Después de la sesión terapéutica, el promedio baja a 47 puntos de ansiedad con una desviación estándar de 4. Ahora queremos comprobar si la terapia reduce significativamente la ansiedad. Por ende, vamos a realizar el ejercicio paso a paso. Primero, resto 47 menos 50 es igual a menos 3. Segundo, saco la raíz de 25, el cual es igual a 5. Tercero, divido la desviación estándar entre ese valor. 4 dividido en 5 es igual a 0.8. Y por último, divido la diferencia entre el resultado, es decir, menos 3 dividido en 0.8 es igual a menos 3.75. Como conclusión, podemos notar que el valor crítico para una cola es de menos 1.71, por ende, como menos 3.75 es menor que menos 1.71, la conclusión es que sí, la terapia reduce significativamente los niveles de ansiedad en los pacientes que realizan sesiones terapéuticas por psicología. Ahora vamos a hablar sobre la prueba de hipótesis de dos colas. Esta se utiliza cuando quiero comprobar si existe una diferencia significativa en cualquier dirección, es decir, si los resultados suben o si bajan. Aquí no importa hacia dónde cambie, lo importante es que cambie. Esta prueba es la opción por defecto cuando el investigador no tiene una base teórica sólida como estudios previos para predecir la dirección de cambio. Ahora vamos a hablar del ejemplo y vamos a realizar el paso a paso del siguiente. Normalmente la media de memoria en estudiantes es de 30 puntos. Cuando un nuevo método de estudio que implementó el docente, 36 estudiantes obtuvieron un promedio de 32 puntos, con una desviación estándar de 6. Por consiguiente, queremos saber si el método implementado por el docente influye realmente en la memoria de los estudiantes en su método de aprendizaje. Ahora vamos a describir el paso a paso del ejercicio. Primeramente resto 32 menos 30 que es igual a 2. En segundo lugar saco la raíz de 36 que es igual a 6. Luego divido la desviación estándar entre ese valor, el cual es 6 dividido en 6 es 1. Y por último, la diferencia entre el resultado 2 dividido en 1 es igual a 2. Como conclusión del ejercicio, el valor crítico de dos colas es más menos 1.96, como 2 es mayor que 1.96, la conclusión es que sí, el método de estudio sí influye realmente en la memoria de los estudiantes. Finalmente, en conclusión, lo que vimos en este trabajo demuestra que la estadística no es solo números, sino una herramienta que en psicología nos ayuda a entender mejor a las personas y a tomar decisiones basadas en evidencia. Asimismo, la distribución de probabilidad t-STUDE nos sirve cuando trabajamos grupos pequeños. La Poisson para calcular probabilidades de eventos poco comunes y las pruebas de hipótesis de una y dos colas nos permiten comprobar si realmente nuestras terapias o métodos producen cambios significativos.